Está del otro lado de la línea telefónica, el gusto de saludarlo, agradecerle por estos minutos. Hola Fabián, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Andrés y al equipo de trabajo, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta deferencia, como siempre, cada vez que solicitamos tu palabra. Y bueno, como siempre, con ese acontecer, ¿no? En lo que hace al trabajo, no solamente legislativo, sino también institucional de las últimas semanas. La verdad que es, como siempre, un gusto charlar con un periodista de tu calidad, tu prestigio, y bueno, y saber que la tarea de gestión es cotidiana, Ujú. como así la tuya y también de informar. La nuestra es de gestionar, de dar respuestas y de hacer todo lo posible para mejorar la vida de la gente. Por supuesto que es así. Fabián, justamente en lo que hace a la gestión, en lo que hace a las vías de comunicación que tenemos aquí en la provincia de Santa Fe, más aún en lo que hace el departamento Iriondo, bueno, ha sido un poco esa gestión que llevase adelante, ¿no? Acerca de la reparación de la Ruta 91. Bueno, la verdad que hemos encontrado un eco de mucha rapidez. Ya varias semanas pasaron de aquel recorrido que haciendo con los amigos, visitando instituciones de Olivero, de Cebodino, de otras localidades, y encontramos en la Ruta 91 algunos cráteres que rápidamente pudimos conversar con el administrador de Vialidad Provincial, el ingeniero Pablo Segueso, y esto había ocurrido un día lunes y al día martes y miércoles estuvieron trabajando con muchísima celeridad para poder resolver esa problemática de mucha urgencia, allí casi llegando a la segunda rotonda de la querida ciudad de Totoras. Y bueno, la verdad que ha tenido la administración provincial de Vialidad Provincial ha tenido una respuesta de suma celeridad para evitar accidentes. Bien. En otro orden de cosas, Fabián, bueno, una situación que creo que falta, ¿no? Por esa potencialidad que tiene Santa Fe y más aún se sintió a la hora de cuando se terminaron los recursos de parte de Nación para lo que es el transporte público aquí en la provincia. Eso ha replicado, ha generado sus consecuencias desde hace tiempo y un poco está esa manifestación, ¿no? En esa petición de por qué no están los recursos al transporte aquí en Santa Fe. De alguna manera hicimos público una fuerte preocupación, Andrés, que tiene que ver con esta desigualdad que genera el propio Estado Nacional cuando limita o elimina el fondo de transporte, al fondo compensador al transporte público, pero se lo sigue manteniendo a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano, pero no así a todo el resto del interior del país, con una situación extremadamente injusta, porque el tributo o el impuesto al combustible lo pagamos todos y de alguna manera lo que tiene de profundamente injusto es que no se distribuye de la misma Ujú. manera. Por lo Así es. tanto, si todos contribuimos, ¿por qué no se mantuvo esa distribución para abaratar los costos del transporte público, teniendo en cuenta que todos los meses hay un incremento en el costo de las naftas y del gasoil? Por ende, entendemos que esa falta de distribución de alguna manera estira esa cuestión de desigualdad entre los estudiantes o trabajadores del interior del país para con las ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires que sí tienen el subsidio y tienen un menor costo. Por eso entendíamos que el esfuerzo que hace el gobierno provincial de sostener el boleto estudiantil, duplicando los recursos que invierte para sostener esta ayuda a los estudiantes, esta ayuda a los docentes que tienen que trasladarse a sus lugares de trabajo o al personal de servicio. Entonces, creemos que hay un Estado Nacional ausente en esa materia. Claro, y esto un poco también el escuchar y el entender a veces las peticiones, ¿no? De los empresarios que están dedicados, y digo, y uno se pone a pensar en las grandes ciudades, en donde se presta el servicio público de pasajeros, ya que a veces la tarifa no alcanza, se debe ajustar, y también el impacto lo sienten, ¿no? Porque a veces cuando al haber menos usuarios que puedan llegar a pagar cierto ese tipo de servicio, los empresarios también tienen que cubrir sus gastos corrientes y tienen que llevar adelante lo que es el ritmo, ¿no? De la actividad que realizan y todo parece que no alcanza. Sin duda, porque recordemos que allí por principio del 2024
cuando se toma esta decisión de eliminar el fondo compensador hacia el interior del país, no así para la ciudad de Buenos Aires, como lo dijimos anteriormente, en esa situación tremendamente desigual, es que los boletos se duplicaron en su costo. Si un estudiante que se trasladaba de San General a Rosario dejó de pagar 2.000 y se fue a 4.000 o 5.000 pesos. Y hoy vuelve a aplicarse algún incremento, pero uno entiende que es el gobierno provincial solito, con sus recursos, el que sale a tratar de achicar este desamparo que tienen fundamentalmente los estudiantes, los maestros y maestras, y de alguna manera saber que hay un resto de la población, hay un conjunto de la población que usa también el servicio público y no tiene ese aporte. Entonces creemos que eso tiene que modificarse. Así es. Bueno, estuviste presente en lo que ha sido esta gran muestra del campo argentino, a cielo abierto, como es Expo Agro, una de las importantes que tiene el país, allí acercándote, bueno, llevando un poco también el mensaje, la representación y estando al lado, ¿no?, de la propuesta del gobierno de la provincia de Santa Fe. La verdad que auspicioso que un gobierno provincial esté haciendo una fuerte inversión en acompañar al sistema productivo de nuestra provincia. Creo que es un hecho inédito que en una gran exposición no solamente se firmen 8 convenios con entidades bancarias para subsidiar, para bajar más de 10 puntos la tasa de interés hacia quienes toman estas líneas de crédito, que acompañe la inversión en capital productivo, que acompañe la inversión en energías alternativas, en turismo regional, bueno, en tantas inversiones que necesita el sector productivo de Santa Fe, y hay un gobierno provincial presente. Veía a todos los funcionarios del Ministerio de la Producción, vinculado a la ganadería, vinculado a la lechería, vinculado a la agricultura, a las cooperativas, a las energías renovables. No, creo que una provincia muy, muy presente, y eso es auspicioso, porque en paralelo lo que vemos a nivel nacional es una desidia, es hablar de incorrectamente de empresarios corruptos a nivel nacional, o hablar metiendo todos en la bolsa, como si fueran las pymes, tuvieran algún viso de negocio con el Estado, en ningún momento. Entonces me parece que es desacertado lo que ocurre a nivel nacional, donde no hay una sola política de acompañamiento a las pymes o al sector industrial nacional, y todo lo contrario, sí hay ventajas comparativas para con el gran capital transnacional, que lo único que viene a hacer es a generar algún tipo de extracción, tanto en lo que es la exportación de cereales como también en la minería, y llevarse todas esas regalías que quedan en las arcas de algunos pocos. Entonces, bueno, creemos que la presencia de Santa Fe ha sido muy importante en esta Expo Agro, y creo que se avecina en el mes de junio una nueva edición de Agroactiva, y también va a tener de parte del gobierno provincial una enorme presencia en acompañamiento hacia los emprendedores santafesinos, de la economía social, de las pymes, y que eso habla muy bien de lo que lleva adelante el ministro Gustavo Puccini y el gobernador Maxi Puyaro. Fabián, últimamente, de acuerdo a tu actividad legislativa e institucional, te han depositado visitar la República Oriental del Uruguay, ¿no? Más precisamente estuviste reunido con Carolina Cose, ella es vicepresidenta, ¿no?, de la Nación, allí de esta república vecina, como es el Uruguay. Bueno, justamente por agenda y por temas que hacen a lo educativo, y seguramente muchas cosas se sacaron en claro, ¿no? Sí, creo que Uruguay tiene algunas cuestiones de la política nacional que son superiores a la nuestra. Primero, tiene una gran capacidad de diálogo en las diferencias. No es que todo el gobierno esté con la oposición monolíticamente juntos, sino que de alguna manera tiene la capacidad de entenderse en las diferencias en beneficio de sus habitantes. Y uno ve un frente amplio que tiene capacidad de diálogo, de consensuar en el Congreso de la Nación del hermano país de Uruguay, bueno, muchas acciones en favor de sus ciudadanos. Entonces tiene una economía que permanentemente crece. Veo obras de infraestructura. Este fin de semana yo llegué el día viernes
a la ciudad de Montevideo, donde nos entrevistamos y tuvimos conversaciones muy afectuosas, pero fundamentalmente de contenido en la política educativa que lleva adelante el país hermano. Recordémosle a los oyentes, Andrés, que Sí. Uruguay desarrolló hace más de 30 años un plan Ceibal, algo que estaba a la vanguardia del uso de las tecnologías en las escuelas. Pero también ha entendido que la IA como herramienta de transformación y de especulación del conocimiento también es trascendente. Pero necesitamos también tener controles. El Estado tiene que estar regulando el uso ético, crítico y de alguna manera también en el desarrollo, no solamente productivo, sino también educativo, con las inteligencias, pero fundamentalmente con el controlado de las tecnologías. Entonces, hoy Santa Fe intenta avanzar con la educación digital, eso se ha incorporado a nuestra Constitución provincial, una iniciativa que propuso y que nos recordaba la diputada provincial Giselle Mahmoud en pleno debate de la Constitución provincial, y que hace pocos días, es decir, el miércoles pasado, el gobierno provincial acaba de lanzar un programa de educación digital, pero entendemos que esa educación digital debería ser plasmada en una ley de educación a nivel provincial. Es algo que nos falta a los santafesinos y creemos que amerita un gran debate, un rico debate entre los santafesinos, los distintos sectores de la educación, de los distintos niveles, de los distintos espacios que alberga un lindo, rico debate que nos permita tener un proyecto de educación que esté a la vanguardia de estos tiempos. Por lo tanto, Uruguay tiene esa frescura de ir renovando sus programas de educación y también sus programas de gestión en política educativa, donde descentraliza los recursos y los pone superando ya el 4% de su PBI en una economía creciente. Recordémosle a los oyentes que Uruguay nos ha superado en algún momento en la exportación de carnes, de leche, digamos de algunas actividades económicas, y ha generado estabilidad. Y eso es lo que necesitamos también los argentinos, y necesitamos los santafesinos, que tengamos estabilidad, porque recordemos que en mayo del 2025 tuvimos 1,5% de inflación, sin tener en cuenta algunos componentes reales de economía. Y hoy estamos en el 2,9 y ya hay variables de la economía que tienen que ver con alimentos o que tienen que ver con servicios que están por encima del 3%. Entonces, entonces vemos que hay una política salarial casi que va en consonancia en ese sentido con el gobierno provincial, pero no así el gobierno nacional. Nunca el gobierno nacional, nuestro gobierno nacional, de alguna manera convocó una paritaria docente. Lo que sí venía ocurriendo hasta hace 3 años atrás. Entonces, ¿por qué decimos esto, Andrés? Porque si un gobierno nacional no fija una paritaria, un piso salarial, es muy difícil de hablar de calidad educativa. Y si no hablamos de calidad educativa con la inversión que supere el 4 o 5% de inversión del Producto Bruto Interno, bueno, de alguna manera estamos diciéndole que quede al azar, que quede a merced de lo que pueda aportar cada familia, de lo que pueda hacer cada papá, cada mamá, cada familiar, en acompañar a sus hijos, y creemos que la educación es un derecho. Y como tal, entendemos que la política educativa que tiene Uruguay es superior a la nuestra en términos del compromiso de inversión en infraestructura, en los salarios y fundamentalmente en la discusión de que van a tener este año 2026 un Congreso Nacional de Educación para decir hacia dónde vamos con nuestra formación, nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos. Creo que en ese sentido intentamos aprender de esos ejemplos y saber que Santa Fe necesita, además de tener una ley nacional que está expuesta a ser modificada, Santa Fe tenga que tener una ley de educación propia. Fabián, yo te quiero agradecer ya de por sí la dispensa de estos minutos para nuestra producción de este programa, como es la primera tarde aquí por LT23. Agradecerte como siempre y dejarte un gran abrazo. Por favor, Andrés, como siempre, un gusto charlar contigo y hasta cualquier momento. Así será, muchas gracias, hasta el próximo encuentro, gracias. Así pasó por el aire de LT23 esta charla, este diálogo con el diputado provincial por Unidos para Cambiar a Santa Fe, Fabián Cejas.